¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Aquí estamos en el Templo Blanco, estamos en el mejor estadio del mundo. Hoy lunes 25 de marzo del 2024. Siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete porque vienen curvas. Mirad las pantallas del fondo norte. Esquinas completamente encendidas, ese color blanco que ya vimos la semana pasada. La semana pasada, ¿os acordáis que vimos un vídeo aquí en el canal en el que nos encontrábamos las esquinas solamente encendidas? Y vimos también en ese mismo vídeo cómo aumentaban el brillo antes de apagarlas. Y la verdad es que es impresionante el videomarcador que se nos va a quedar. Hoy nos encontramos con las esquinas encendidas, no están acompasadas, no están en sincronización con las pantallas del fondo norte, fondo sur y los laterales. Creo que el lateral oeste está completamente apagado, lleva completamente apagado todo el día, así que es por eso que no es 360 grados y también es por eso que estamos viendo diferentes imágenes, tanto en las esquinas como en las diferentes pantallas. Pero estamos muy cerca, muy buenas noticias porque estamos muy cerquita. Mirad, qué bien se ve. Es verdad que las esquinas están así, pero hasta hace una semana veíamos las esquinas completamente apagadas, así que hay que dar gracias a la vida de poder ver esto en el vídeo de hoy. A la Madrid, como siempre y ante todo, esquinas encendidas, pero como podéis ver, ahí está el escudo que sube desde la parte inferior hasta arriba, esas animaciones ascendentes que tenemos del escudo, que hemos visto y que estamos acostumbrados a ver en los fondos, que bueno, pues no está sincronizado totalmente con las pantallas de los laterales. Ahí podéis ver, hoy hemos hecho un vídeo en el canal, la verdad es que pues muchas gracias por haber contestado en los comentarios a esa solicitud. Os he preguntado que si creéis que era para empezar a trabajar ya en el anillo LED, si simplemente lo cambiaban por estética o para el partido de mañana de España-Brasil, que por cierto ahí estaremos. Así que al final parece que el resultado final es pues simplemente marketing, publicidad para el partido de mañana, pero no hubiera estado mal, no hubiera estado nada mal habernos encontrado en esa fascia del tercer anfiteatro unas banderas de España, porque mañana el Santiago Bernabéu, estamos en España, habrá que animar a España, por supuesto, ante todo, porque es verdad que nos juntamos y que combatimos contra Vinicius, Enric, Rodrigo, pero mañana hay que estar con España a tope, hay que colocar ahí banderas españolas, pero bueno, ellos saben lo que hacen y ellos deciden. Ahí podéis ver la zona de los banquillos, túnel de vestuarios, todo pues animado, diseñado y pensado para el partido de mañana, que lo que digo, estaremos aquí en el estadio para disfrutar de este gran amistoso España-Brasil. Estos partidos que no lo podemos ver todos los días y hay que aprovechar, aunque sea un amistoso, pues a disfrutarlo en el campo. No todos los días se tiene un España-Brasil en el mejor estadio del mundo, hay que asistir sí o sí. Así que en el día de hoy, lunes 25 de marzo y mañana 26 de marzo, martes, por la mañana estarán dejando el estadio precioso para vivir este nuevo partido. Ahí podemos ver la fascia del primer anfiteatro con su anillo LED, de momento aquí está apagado. Aquí realmente no sé si han llegado a quitar los carteles del Real Madrid y han colocado por encima estas lonas. Imagino que habrán quitado los carteles, pero bueno, la verdad es que me esperaba otra cosa, me esperaba que en la fascia del tercer anfiteatro iban a colocar banderas españolas, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Césped impoluto, de verdad. El otro día estuvimos aquí viendo el Classic Match, ese partido de leyendas del Real Madrid y del Porto, y había gente que decía en los anteriores vídeos que el césped estaba fatal. De verdad, estaba fatal. Está perfecto, está muy pero que muy bien. Se ha tirado prácticamente 2 semanas en el interior, en la zona del hipogeo e invernadero, y le ha sentado bastante bien, bastante bien. Oye, ¿os fijáis también en esa fascia que tenemos en el cuarto anfiteatro? Veremos a ver lo que hacen en estos meses. Bueno, hemos tenido partido el sábado, el Classic Match. Mañana martes tenemos el gran amistoso España-Brasil y luego el fin de semana jugamos aquí de nuevo contra el Athletic Club de Bilbao, así que es por eso que vemos que las cámaras siguen en sus correspondientes lugares. Como me encanta ver esta imagen con el césped colocado, las pantallas encendidas y la cubierta completamente cerrada.
Con el 9, Papi. Número 14, Alex García. Con el 15, Juanpe. Número 16, Sabio. Con el 20, Jan Couto. Número 23, Iván Martín. Con el 24, Portu. Y con el número 25, Eric. Suplentes, número 1, Juan Carlos. Con el 26, Fidías. Número 4, Arnau. Con el 7, Estuani. Número 10, Borja García. Con el 11, Vale. Número 18, Pablo Torres. Con el 22, John Solís. Número 35, Antal. Y con el 36, Arteo. Entrenador, Mitchell. Y por el Real Madrid Club de Fútbol. Número 13, Andrei. Con el 17, Lucas. Número 18, Orellán. Número 2, Dani. Con el 23, Ferran. Número 15, Fede. Con el número 8, Tommy. Número 12. Bueno, os he dejado esos minutos de cortesía para que disfrutéis de esa megafonía típica del Estadio Santiago Bernabéu con el pedazo de crack, el speaker, cantando la alineación del Real Madrid. Bueno, como podéis escuchar, tenemos el ruido rosa, están y siguen ajustando los diferentes altavoces que tenemos pues colocados en todas las terchas, tanto de los laterales como de los fondos. Es un sonido que no es muy agradable, pero es necesario para la puesta a punto de los mismos. Otra de las zonas donde han colocado carteles del España-Brasil del partido de mañana es aquí, en el túnel de vestuario. Ahí vemos al fondo, en esa pared, colocado las letras y la palabra de España. Vamos a seguir viendo cositas, ahora que tenemos cerca la fascia del tercer anfiteatro y podemos leer perfectamente que pone Selección Española de Fútbol y nuestra estrella del Mundial que ganamos en 2010. Os dejo esta imagen antes de salir del Estadio Santiago Bernabéu, pantallas internas apagadas, ya sabéis que se están realizando todavía las pruebas de sonido de esos altavoces colocados, esos line array, y sobre todo esta impresionante imagen. No os vayáis muy lejos porque también grabaremos desde la parte del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, aquí las tenéis, las letras de Real Madrid en la grada baja y grada alta del lateral oeste. Lo que digo, césped impoluto, está muy, pero que muy bien, digan lo que digan y hagan lo que hagan. También podemos ver que se diferencia bastante, pero bastante, ese corte entre bandeja y bandeja. También podemos ver esas lonas que han colocado diseñadas para el partido de mañana, donde reitero que estaremos aquí en el estadio para vivir un gran partido. Os dejo con esta imagen y nos vamos al exterior. Ya sabéis que han empezado a reforzar toda esta cimentación que tenemos en Castellana, también los trabajos del parking, y ahí podemos ver cómo llega nuevo material hoy lunes 25 de marzo del 2024. Ahí podéis ver las pantallas encendidas en esas puertas centrales de Castellana, todo listo, todo preparado para el España-Brasil. Dale like y suscríbete.